Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a mirar un poco en general lo que sería el anteproyecto en sí, ¿verdad? O sea, iniciar nuestro informe final, ¿verdad? Porque el primer paso es el anteproyecto. En el anteproyecto nosotros solamente planteamos el problema en sí. Lógicamente, primero decidimos qué tema vamos a estudiar, le ponemos un título, hacemos el planteamiento del problema y vemos las preguntas y objetivos. Eso es todo lo que hace parte del anteproyecto. Entonces vamos a mirar un poquito cada una de esas partes, así como yo les pasé en la plataforma, existen guías que nos pueden ayudar para que este trabajo sea más fácil para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros como ingenieros comerciales tenemos que elegir temas que sean del área, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco estas guías que nos van a ayudar a realizar, una vez que nosotros tengamos el tema ya decidido, ¿verdad? Pero cómo hacemos que nuestro título realmente tenga aquellas partes que tienen que tener todo título. Por ejemplo, vamos a ver cuántas palabras, porque nosotros sabemos que nuestro informe final está sustentado sobre las normas APA y también el reglamento de la institución que ya habíamos también visto varias veces en la clase, ¿verdad? Y también está en nuestra plataforma. O sea que entonces vamos a mirar a grandes rasgos hoy todo eso, ¿verdad? Bueno, antes que nada, vamos a ver lo que es el título. El título de nuestro informe, de nuestra tesis en sí, tiene que tener ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, como son las variables. Por ejemplo, si yo voy a ver las ventas, si yo quiero ver, por ejemplo, si van a ser exportaciones, si van a ser ventas por internet, ¿verdad? O quiero ver e-business, por ejemplo, si es, quiero solamente ver si cómo está mi negocio está presente en internet, por ejemplo, si son e-commerce, sería e-commerce, sería cuando yo veo la commerce, la compra y venta de mis productos por internet, ¿verdad? También está la S-commerce, ¿verdad? La S-commerce es ya las ventas que se hacen por las redes sociales solamente. Y después está otra vez la M-commerce, ¿verdad? Son solamente aquellas ventas que se hacen por el móvil, ¿verdad? O sea que hoy en día los términos han aumentado muchísimo porque ustedes saben que la tecnología también nos ayuda para eso. Entonces tenemos que estar nosotros sumamente atentos a a esos nuevos nombres que se le van dando porque nosotros vamos a ser profesionales de este nuevo, después de la pandemia, después de todo lo que nos ocurrió, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que esto del delivery y todas esas cosas, las ventas por las redes, aumentaron muchísimo después de la pandemia. Entonces, tienen que investigar muchísimo acerca de estos nuevos términos, ¿verdad? Porque después de la pandemia, las investigaciones que se hicieron sobre estos puntos hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, todos estos nuevos nombres se dan a raíz de estas investigaciones que se hicieron. Una de las cosas que tengo que tener muy presente es exactamente qué, vamos a suponer, yo ya me decidí, ya quiero hacer e-commerce, ¿verdad? Las ventas por internet, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber del e-commerce, ¿verdad? Por ejemplo, quiero saber si realmente son redes sociales las que se utilizan, ¿verdad? Entonces, tengo que saber exactamente cuál de mi tema, qué es exactamente lo que quiero. ¿Quién conforma la población de estudio, ¿verdad? Entonces, eh, exactamente a quién le voy a preguntar. Le voy a preguntar a los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, si es que se conoce, vamos a suponer, yo voy a hacer
un supermercado o voy a hacer, por ejemplo, una casa comercial en sí. Entonces voy a preguntarle a los clientes si qué tal está su página o si qué tal se entiende. O por ejemplo puede ser que tenga todo su catálogo, pero a veces por ejemplo no tiene. La otra vez por ejemplo he visto que Casa Paraguaya tenía en Facebook, porque yo mucho tiempo tuve en mi WhatsApp de Casa Paraguaya, pero después borré porque demasiado me llenaba mi celular, ¿verdad? Y la otra vez estuve mirando que en Facebook tienen también, pero no tienen los precios, ¿verdad? Entonces es una dificultad, ¿verdad? Entonces esa visión que tienen también los clientes podemos nosotros colocar como un tema de estudio, ¿verdad? La visión que tienen los clientes de las páginas, ¿verdad? De Internet. Entonces, para la venta, específicamente para las ventas, ¿verdad? ¿Dónde yo quiero hacer? Por ejemplo, yo quiero hacer en una empresa nomás, o quiero hacer en las pymes, o quiero hacer en el mercado de abasto, o quiero hacer en el Shopping París, ¿verdad? Quiero saber, tengo que saber exactamente en qué lugar, en qué empresa, una empresa pública, una empresa privada, ¿verdad? ¿Cuándo se va a realizar esa investigación? Si yo voy a eh, hacer, porque para que yo coloque la fecha o el año, tengo que saber, por ejemplo, cuándo yo voy a hacer mi trabajo de campo, cuándo yo voy a implementar mi, mi cuestionario, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, como les digo, quiero hacer en una empresa, o sea, que en los clientes de una empresa, y quiero saber qué visión ellos tienen de su página o de su WhatsApp, si es que siempre tienen los precios, si es que tienen las especificaciones técnicas de cada producto, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, en Franco tenemos muchas empresas de electrodomésticos, por ejemplo, podemos hablar con La Misionera, podemos hablar con La Yuteña, que yo me imagino que todos ellos tienen su WhatsApp, y si no tienen, entonces presentarle también eh, la, eh, eh, la manera de que ellos puedan presentar, o sea, tener todo su catálogo en el WhatsApp, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros respondemos a estas preguntas que están aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener prácticamente realizado nuestro título. Ese título tiene que contener 12 palabras. Eso es lo que nos dicen las normas APA. Las normas APA, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a desmenuzar más o menos lo que sería un tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables? Yo por ejemplo puse el commerce, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere a qué? A las redes sociales. Acá, por ejemplo, yo ya tengo mis dos variables, ¿verdad? Porque el comercio en las redes sociales significa eso, y yo con dos palabras, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos como les dije, a estos nuevos términos, ¿verdad? Porque yo puedo, por ejemplo, hablar de e-commerce y aviación, mi tema es las redes sociales, ¿verdad? Entonces, existe un término específico para eso, ¿verdad? Ahora, de ese comercio, esa compra y venta en las redes sociales, ¿qué es lo que yo quiero saber? Por ejemplo, si cuál o qué red social es más utilizada, ¿verdad? Como estrategia de venta, por ejemplo. Vamos a suponer, yo quiero saber eso. O cómo utiliza esa empresa cada una de esas redes sociales. Puedo querer saber también, ¿verdad? Porque ustedes saben que cada una de las redes sociales tiene una manera, un porqué y un para qué, ¿verdad? Por ejemplo, Instagram no es utilizado ya para concretizar las ventas, ¿verdad? Entonces, Instagram es para hacer reels, para publicitar, digamos, para publicar nuestros productos. Por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer, La Yuteña publica cómo se maneja, no sé, una batidora, por ejemplo. Entonces, la concretización se hace ya por el WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cada una de las empresas utiliza estas redes sociales, verdad?
Ahora, ¿yo a quién le voy a preguntar eso? Voy a preguntar a una empresa privada, voy a preguntar a varias empresas, como si mi tema es pymes, por ejemplo, entonces tienen que ser varias empresas. En los comercios de un shopping, en los comercios del mercado, por ejemplo, yo quiero saber si cuántos comercios del mercado utilizan delivery, por ejemplo. Por ejemplo, puedo tomar la población de Capace. ¿Qué es Capace? La Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, ¿verdad? Entonces ahí tiene 70 eh, empresas dentro de lo que es capaz. Y yo puedo hacer una investigación en la población de Capaces, que son todas las empresas paraguayas que hacen sus ventas en forma electrónica, ¿verdad? ¿Dónde significa? ¿A quién me voy a ir a hacerle la pregunta? Así como les dije más arriba, ¿verdad? A los clientes les voy a preguntar cuál es la visión que tienen de esa empresa. O le voy a ir a preguntar, por ejemplo, al gerente comercial de la empresa, cómo se modificó las ventas a partir de que se utilizaron, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Puedo ver, por ejemplo, cómo la rentabilidad, si tuvo una rentabilidad, yo tengo me tiene que permitir, porque esto pues yo tengo que hablar con la gente de la empresa, porque ya tengo que saber si me van a dar esos datos, porque yo puedo hacer un espectáculo, ¿verdad? De planteamiento, de preguntas, y después me voy en la misionera y me dicen, no, nosotros no usamos luego redes sociales, o nosotros no queremos dar nuestros datos. Entonces yo, antes de hacer mi trabajo, ¿verdad? Ya tengo que ver toda esa parte de la parte de campo, si en qué empresa había, si qué empresa me va a permitir hacer mi investigación, qué empresa me va a dar los datos, ¿verdad? Y como les dije por último, ¿en qué año vamos a hacer? ¿Ya va a ser 2022 o vamos a hacer ya para el año que viene? ¿Verdad? Entonces, así como les dije, sí, vamos a hacer para este 2023 ya. ¿Verdad? Entonces, el título nosotros vamos a ver así con este esquema. ¿Cuáles son las causas, verdad, de mi problema? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, las ventas, vamos a suponer que la misionera no tiene ese commerce, ¿verdad? Entonces, quizás las causas, bajó muchísimo su venta, por ejemplo, porque había sido que la yuteña tiene ya sus ventas por WhatsApp, tiene ya por... Entonces, lógicamente, que las personas hoy en día, todo el mundo está en su trabajo y ya por WhatsApp nomás pregunta a una licuadora, una plancha y ya compró sí que y ya le entregan luego por delivery, ¿verdad? Y la gente que no está actualizada, lógicamente se va a quedar atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo de mi investigación? Es que las ventas, por ejemplo, bajaron mucho, pues. ¿Dónde quiero hacer? En una empresa privada, por ejemplo. ¿Con quiénes? Quiero preguntarle a los clientes cuál es la visión que tienen por ejemplo, de los electrodomésticos. Quiero saber sobre todas las empresas o 3, 4, 5 empresas de electrodomésticos, ¿verdad? Y entonces me van a decir, sí, yo siempre compro en LG o, no sé, Tupi, Bristol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen los mejores precios y siempre están... tienen promociones, qué sé yo, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, voy a hacer con los clientes, por ejemplo. ¿A quiénes le voy a preguntar? A los clientes. O, como les dije hace rato, le voy a preguntar al gerente comercial. O le voy a preguntar a los dueños, por ejemplo. En el caso de que sea, por ejemplo, los comerciantes del mercado, por ejemplo, puedo preguntarle a los comerciantes mismos, si ellos, ¿qué porcentaje de comerciantes en el mercado de abasto de Ciudad del Este o de Franco utilizan o trabajan por delivery, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Así como les dije hace rato, yo quiero saber si tiene una influencia realmente la venta por las redes sociales en la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, entonces yo voy a ver
qué redes sociales utiliza y a partir de que se utilizó WhatsApp, por ejemplo, cuánto aumentó las ventas en el 2019, 2020, 2021 y voy viendo, ¿verdad? Cómo fueron aumentando las ventas porque tiene que tener también esta empresa discriminado las ventas que se hicieron por WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Esas cosas yo tengo que saber si ellos tienen discriminados o no. ¿Y las consecuencias qué serían? Las consecuencias del problema sería que, por ejemplo, a causa de que la empresa no está acompañando esa tecnología, se ven rezagadas, ¿verdad? O si están haciendo, o sea, hacen el delivery, tienen sus páginas en internet, hacen utilizan todas las redes sociales, entonces la rentabilidad de esas empresas subieron muchísimo, ¿verdad? Entonces las consecuencias serían una rentabilidad mayor a cada año, ¿verdad? Y así nosotros con estos datos construimos nuestro título. Acá vamos a mirar un poco, acá yo les escribí también para que ustedes vayan acompañando eso, que el diagnóstico, por ejemplo, así mismo como yo les dije, ¿verdad? Que bajaron las ventas, inclusive, por ejemplo, también hay un tema que yo sé que un grupo está viendo, por ejemplo, sobre los incentivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando yo voy a tomar un tema, yo tengo que saber las características del incentivo. ¿Qué es lo que es incentivo y qué, por ejemplo, es motivación, por ejemplo, ¿verdad? Y tengo que explicar que hay una diferencia. La motivación, por ejemplo, es algo interno y el incentivo ya es algo externo, ¿verdad? O sea que generalmente el incentivo es algo económico, ¿verdad? Porque es algo de afuera que me incentiva, ¿verdad? Entonces, y nunca yo puedo dar nomás un incentivo si ya no le tengo motivado a mis funcionarios, por ejemplo. Entonces, también la causa de mi estudio puede ser la teoría clásica del incentivo, saber si realmente eso se continúa siendo verdad, ¿verdad? Si realmente el incentivo a los funcionarios hace que este funcionario realmente se esfuerce más, que aumente el desempeño laboral, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la teoría del incentivo. En este caso, por ejemplo, voy a hacer ya una investigación correlacional porque voy a decir, ¿será que realmente el incentivo es lo que hace que el desempeño vaya aumentando? Otra de las causas puede conocer nomás, ¿verdad? Entonces voy a describir cuáles son las recompensas laborales que se utilizan en las empresas para mejorar el desempeño laboral. Puede ser, por ejemplo, algunas recompensas, por ejemplo, como el incentivo, por ejemplo, poner metas, ¿verdad? No sé, $200 cada vez que se aumenta, cada vez que se llega a una meta, por ejemplo. Entonces nosotros que vamos a ver en las empresas cuáles son los incentivos, cuáles son las recompensas utilizadas por cada una de las empresas, ¿verdad? ¿Cuál de esas recompensas es el que más le ayudó a ellos para llegar a las metas? Por ejemplo, hay algunos que utilizan, por ejemplo, que le da algunos beneficios como el pago de sus estudios, como vehículos, como incentivos monetarios, ¿verdad? ¿Cuáles de esas estrategias son las que más le están funcionando y cuáles son las que están utilizando en este momento? Por ejemplo, ese puede ser uno de los temas de investigación. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a hacer? Como les dije, puede ser en una pyme, en una empresa privada. ¿A quiénes? Al empresario, al gerente, el gerente del director de recursos humanos o a los mismos funcionarios. Puedo también preguntar a los funcionarios. El problema en sí es el incentivo y su influencia en la rentabilidad. Creo que más o menos así es el título de uno de los temas, ¿verdad? ¿Y la consecuencia qué sería? La consecuencia sería que a mayor incentivo, mayores ventas o aumento de rentabilidad. O simplemente la consecuencia de este estudio va a ser confirmar la tesis, por ejemplo, de la teoría clásica del incentivo. Entonces, uniendo estos, ¿verdad? Yo ya tengo mi título. El incentivo y su influencia en la rentabilidad en las pymes, por ejemplo, ¿verdad?
¿Me entiendes? Este es el esquema que yo siempre tengo que utilizar para realizar mi título. Ustedes ya saben que también tengo que utilizar 12 palabras. Bueno, una vez que yo tengo mi título, tengo que ver cómo plantear el problema. Entonces, siempre yo como ingeniera comercial, yo tengo que ver que mi campo es el comercio, ¿verdad? Entonces, yo puedo empezar hablando de que la globalización hizo que se derrumbaran prácticamente todas las barreras eh, de venta, ¿verdad? O sea, que ¿por qué? Porque ahora yo puedo vender en forma electrónica, puedo vender en forma digital, ¿verdad? Entonces, a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier artesano puede tener su Facebook, puede tener su WhatsApp y por ahí puede vender. Esas son las formas de venta hoy en día. Claro que tiene que tener todo un formato, ¿verdad? No, es que vos ofreces nomás también en Facebook no sé, algún plato artesanal, alguna tricota o algo así, ya vendes, sino que tenés que tener el formato, ¿verdad? No es porque el WhatsApp, por ejemplo, te facilita, pero vos tenés que tener también todo, dónde van a depositar, cómo vos vas a cobrar, ¿verdad? Si es por tarjeta, ¿cómo sería, verdad? Entonces, todo eso, si es por giro, ¿verdad? ¿Cómo yo voy o por ejemplo, lo que más se utiliza para las ventas, por ejemplo, de las hamburgueserías es el delivery, ¿verdad? Hace su pedido y cuando le entregan el producto, el cliente paga, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas yo tengo que tener en cuenta. Entonces, así iniciamos, ¿verdad? Hablando de algo más general y voy achicando, ¿verdad? Para explicar qué es lo que mi tema es las redes sociales y el aumento en las ventas, por ejemplo, ¿verdad? Cómo aumentar las ventas mediante las redes sociales, ¿verdad? Entonces, en el planteamiento se explica bien, tengo que explicar claramente ahí yo de algo bien grande voy y achico en mi tema exactamente que yo quiero tratar, ¿no? Entonces, primero, lógicamente, ustedes tienen que saber que el primer motivo por el cual tengo que tener un planteamiento es para que la persona que lee entienda exactamente cuál es mi tema de investigación, ¿verdad? Por eso es que cuando yo empiezo el planteamiento del problema, tengo que también conceptualizar, por ejemplo, qué es un incentivo para mi investigación. Entonces, yo voy a hablar de aquellas recompensas económicas, por ejemplo, o todo tipo de recompensa que aumente el desempeño de mis funcionarios. Entonces, porque yo puedo hablar, como les digo, de incentivaciones y motivación. Entonces, para mi investigación exactamente a qué me voy a referir cuando hablo de incentivación. En segundo momento, para el planteamiento se hace también para saber cuáles son los resultados que yo espero. Por ejemplo, ¿verdad? Si es que yo tomo el tema de las redes sociales, por ejemplo, quiero justamente decir de que las redes sociales ayudan realmente muchísimo y aumentan las ventas. Ese es el resultado que yo espero evidenciar de que las ventas por redes sociales hacen aumentar las ventas de cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Entonces, y luego tenemos que el planteamiento es una guía, ¿verdad? Donde principalmente yo también empiezo a escribir sobre el tema, conceptualizo y yo que estoy escribiendo, yo que soy la autora, también voy aprendiendo, ¿verdad? Porque como les digo, tengo que saber las características, qué es lo que es el incentivo y cuando busco en un diccionario o busco en un libro qué es lo que es el incentivo de Chavenato, por ejemplo, puedo buscar qué es incentivo y diferencia con motivación, por ejemplo. Entonces yo voy a saber que no toda persona que se le incentiva va a reaccionar, tiene que estar suficientemente motivada. Ahí voy a ver, por ejemplo, la pirámide de muslo, que es, o sea, ante todos ustedes vieron, ¿verdad? Un montón de cosas. Voy a ver la teoría del incentivo, ¿verdad? Entonces, todo eso yo tengo dentro del marco teórico, después voy a ir explicando todo ese tipo de cosas y al hacer ese planteamiento del problema yo voy aprendiendo también. Así como ese lector luego
cuando esté todo mi informe, empiece así como si fuera que empezamos en primer grado. Desde el preescolar empezábamos a hacer redondito, redondito, y después nos vamos de ese redondito, transformamos en una A, ¿verdad? Entonces de la tildecita, tildecita, de esa tilde transformamos en un 1, ¿verdad? Así nosotros también hacemos la tesis. Primero conceptualizamos y después nos vamos redondeando y aprendiendo más también sobre nuestro tema y encontramos cuál es el punto dentro de ese tema en sí, cuál o qué es exactamente lo que yo quiero saber sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, como dijimos, el planteamiento es un enunciado que inicia, acá como dice acá abajo, ¿verdad? El proceso a que yo misma como autora reconozca el problema. ¿Cómo vamos a escribir? El planteamiento es una herramienta donde yo lo que hago es mostrar que existe un apoyo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Todo lo que, por ejemplo, empiezo a decir que el comercio ha cambiado mucho en esto actualmente, más todavía post-pandémico, y luego de la globalización, que todo eso que les dije hace rato, de que se han derrumbado todas las barreras, se han eh, eh, sacado todas las barreras, ¿verdad? Y cualquier persona puede vender en cualquier parte, a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, y nos vamos escribiendo, ¿verdad? Porque, como les digo, tenemos que contextualizar lo que estamos contando y cómo se sacaron las barreras. ¿Por qué? Porque hoy en día yo con mi celular y con mi tarjeta de crédito puedo comprar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, y por medio de las redes sociales, por ejemplo, yo puedo pedir en Amazon, puedo pedir en la China, eh, cualquier ropa, un montón de cosas, cualquier cosa yo puedo estar pidiendo. Lógicamente que tiene un costo todo eso, ¿verdad? Porque cuando me llega acá yo tengo que pagar por kilo, tengo que ver, por ejemplo, si voy a comprar un, no sé, un auto, por ejemplo, me imagino que va a ser carísimo, que yo tenga que hacer, pagar eso no sé, digo nomás que depende de lo que uno compre también, tiene un costo, ¿verdad? Entonces, el planteamiento del problema para eso se hace. Cuando yo hablo, por ejemplo, y digo incentivos, no puedo decir, son aquellas recompensas que se utilizan, tiene que ser bien preciso, ¿qué es lo que yo quiero saber? Es una forma de motivar al funcionario, ¿verdad? Tengo que explicar exactamente, no puede ser o quizás no, tengo que ser claro, no puedo poner así cosas que le hagan dudar a la persona que esté leyendo, sino que tengo que ser bien claro en inclusive desde el punto más grande que yo voy a tratar de la globalización, a dónde yo quiero llevar, si yo quiero llevar al incentivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puedo decir que el incentivo en tiempos anteriores era entendido o cómo era entendido en épocas, por ejemplo, de la primera revolución industrial. ¿Cómo es entendido ahora, verdad? Entonces, todo eso tengo que ser bien preciso y claro cuando voy a hacer el planteamiento. Entonces, acá yo les voy a ir detallando, ¿verdad? Que primero describe cómo tienen que funcionar las cosas, ¿verdad? Porque nosotros decimos, sí, la comercialización hoy en día, el e-commerce funciona por la venta de internet y tal cosa, pero quizás eso en una forma ideal, cómo tienen que funcionar las cosas. Y después yo empiezo a contar, ¿verdad? Las problemáticas que pueden tener también haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, empiezo, como les dije, contando todo en un mundo ideal, cómo funcionan bien las cosas y después empiezo a contar de cómo, por ejemplo, voy a incrementar con eficiencia algunas estrategias para maximizar mis ventas, ¿verdad? Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo,
tomo el tema de las redes sociales y la rentabilidad en las ventas. ¿Cómo aumentar las ventas por medio de las redes sociales? Tengo que ser bien clara conmigo misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Si todas las ventas se hacen llegar por medio de delivery, por ejemplo, ¿verdad? Pues no todas las ventas también llegan al cliente por lo que nosotros manejamos como delivery, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si todas las ventas se hacen, por ejemplo, ya por los pagos, cómo se hacen. La gran mayoría se hace por giros o la gran mayoría se hace por transferencias bancarias. Esas cosas, por ejemplo, yo puedo tener en una de las preguntas específicas, ¿verdad? Entonces, lógicamente que la persona que va a manejarse por giros o va a manejarse por transferencia bancaria tiene que hacer parte del sistema bancario, ¿verdad? O si no, solamente va a poder hacer por el sistema de delivery donde el, el motoqueiro es el que se va, entrega la hamburguesa y cobra, ¿verdad? Entonces, existen motivos por el que están también tan de moda los deliveries, ¿verdad? Porque la gran mayoría, ustedes saben que las pymes, por ejemplo, tienen características específicas. Las pymes generalmente los que atienden son los dueños, ¿verdad? Otra característica es que las pymes no hacen parte del sistema bancario, por lo tanto se manejan solamente con delivery, ¿verdad? Que son los que al final de cuentas van a cobrar. Entonces, son cosas específicas, son características específicas de las pymes, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver todo ese tipo de cosas cuando estamos planteando nuestro problema. También tenemos que decir que las ventas, o sea, que cuánto me cuesta a mí, como yo les estaba hablando hace rato. Vamos a suponer que dentro de las casas de electrodomésticos hay muchas empresas que ya están dentro de lo que es el e-commerce, ¿verdad? Pero muchas quizás no también, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le cuesta a la empresa no hacer parte de esta nueva herramienta, ¿verdad? Entonces, las ventas de esas empresas que no tienen, vamos a suponer, a lo mejor hay un montón de empresas en el mercado, por ejemplo, que tienen también ventas de electrodomésticos, pero la gente se va y tiene que ir a llegar hasta ahí y comprar su licuadora, comprar su lavarropa, ¿verdad? Y porque quizás también las ventas por WhatsApp y todo eso hacen aquellas personas que tienen, por ejemplo, transferencia, que pueden hacer esa transferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le cuesta a una empresa no estar actualizado, digamos, tecnológicamente, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros podemos poner en nuestro planteamiento, ¿verdad? ¿Cuántas ventas no llegamos a concretizar porque no tenemos, no estamos actualizados tecnológicamente, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas en el planteamiento, lo que nosotros tenemos que respaldar los enunciados. Por ejemplo, si yo hablo de una conceptualización, o sea, conceptualizar, por ejemplo, lo que es e-commerce. Entonces yo puedo decir, ¿verdad? El e-commerce es aquella venta, compra-venta que se hace por medio de internet, ¿verdad? Por medios digitales, ¿verdad? Pero yo tengo que decir, según González 2019, todo el e-commerce es aquella compra-venta o transacciones porque tengo que respaldar con otro autor, con una persona que en algún momento escribió un artículo científico y dio ese concepto, ¿verdad? Yo puedo conceptualizar con mis propias palabras, pero el peso científico solamente le va a dar cuando yo realmente pongo un artículo científico como cita. ¿Me entiende? Bueno, después, por último, lo que se hace también en el planteamiento, en las partes finales, ¿verdad? Se escribe una solución, ¿verdad?
que la manera de estar actualizado también, de tener una ventaja competitiva, es estar actualizado en la parte tecnológica, ¿verdad? Porque evidentemente, como les digo, que muchas de las pizzerías, por ejemplo, si no tienen esa venta por las redes sociales y están esperando nomás ahí en su local, sus ventas van a ser, no tienen comparación con cualquier otra pizzería, a lo mejor ni no es rico, pero como tiene la facilidad de que se pueda pedir por WhatsApp, estamos pidiendo todos los días, ¿verdad? Entonces nosotros vemos una solución. Tiene que describir la propuesta para resolver el problema, ¿verdad? Luego tenemos también los beneficios de esa solución. Nosotros sabemos ya que las ventas por internet, ¿cuáles son los beneficios? De que las ventas suben allá por los cielos, ¿verdad? Entonces, lo que decimos que lógicamente que esa solución de las ventas por redes funciona, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros demostramos con las evidencias que nosotros en la parte del trabajo de campo evidenciamos, porque nos vamos y le preguntamos, por ejemplo, a los clientes, ¿por qué compras de La Yuteña o de Bristol? Compro porque yo pido solamente por WhatsApp y ahí yo giro nomás o hago una transferencia y ya está, ya tengo luego ahí ya soy lo cliente de ahí, ¿verdad? Entonces, ya tengo esa facilidad y las promociones que existen, entonces, ¿verdad? Me voy y le pregunto a los clientes o me voy y le pregunto al gerente comercial, ¿verdad? ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo hago en una investigación. Cuento primero cómo se origina el problema, cuáles son las desventajas de no estar, por ejemplo, acompañando las propuestas nuevas de la tecnología y cuáles son las ventajas de sí y evidenciar realmente eso. Pues yo no puedo crear todo un problema y terminar ahí. No, yo tengo que contar una situación a que mi va a terminar mi batería. Disculpen. No puedo crear un problema, digamos, y eh, no dar una solución con evidencias, ¿verdad? Entonces, eso así es como funcionan las investigaciones. Y por último, ¿verdad? Concluimos con un resumen del problema y la solución. Eso es lo que se hace en el planteamiento del problema. Ahora, quiero que utilicen este esquema para hacer su planteamiento. Como les dije, primero, conceptualizar. Vamos a conceptualizar. Nosotros podemos siempre, en investigación, nosotros escribimos alguna cosa con nuestras palabras, ¿verdad? Y luego colocamos sobre lo mismo algo, sustentar eso con un artículo científico. Por ejemplo, podemos dar algunos datos estadísticos, por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar estos datos estadísticos? De cualquier investigación que me diga, concluyó que se evidenció que la rentabilidad aumentó un 70% de las ventas mediante las redes sociales. Esos son datos estadísticos que me dicen que realmente las ventas evidencian que las redes sociales aumentan las ventas, ¿verdad? Entonces podemos inclusive ver que antes de la pandemia, cómo se utilizaban los deliveries, por ejemplo, cuál era el porcentaje. Puede ser que tenga suerte y encuentre datos estadísticos de antes de la pandemia, 2018, por ejemplo, ¿verdad? Puedo buscar un artículo científico sobre los deliveries y, por ejemplo, a buscar un artículo científico ahora, después de la pandemia, sobre los deliveries, cómo aumentó esa situación, ¿verdad? Entonces, ver también las causas. Este es el esquema que se utiliza para hacer
el planteamiento del problema. Ahora vamos a mirar un poco sobre las preguntas de investigación. Cuando yo hago una investigación, yo siempre existen aquellos factores míos personales y existen los factores objetivos. Por ejemplo, puede ser que yo diga en el planteamiento del problema que mi interés sobre el tema, que tengo mucho interés porque estoy recibiéndome de ingeniero comercial y tengo ese interés por el tema. O puede decir que tengo la capacidad para desarrollar, tengo los recursos necesarios o tengo la disponibilidad del recurso, ¿verdad? O pueden ser, como le dije, estos son todos subjetivos, o sea, de mí misma. Y los objetivos son que me permite un diseño de investigación, que el tema de estudio me permite un diseño, que este interés del área de nuestra profesión, ¿verdad? Conocer todo sobre la comercialización y cómo se está dando en este momento que la tecnología nos permite tantas herramientas, ¿verdad? Y que presenta una utilidad para académico, por ejemplo, ¿verdad? Para conocer realmente las facilidades que nos da todo este tipo de ventas, ¿verdad? Entonces, como dijimos hace rato, el problema de investigación tiene todas estas partes, ¿verdad? Describe estos PowerPoint ustedes van a encontrar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, esto se refiere al otro PowerPoint sobre el planteamiento del problema, que entonces yo resumí un poquito acá para que ustedes puedan entender más, ¿verdad? Y acá le hice screen a un planteamiento de problema donde se explica exactamente porque así ustedes tienen que hacer. Acá el autor escribe un poquitito porque dice, desde siempre el ser humano se ha comunicado a través de las redes sociales. O sea, no desde siempre, ¿verdad? Porque las redes sociales no son tan viejas también así, ¿verdad? Del tipo que fuera. Así pues la familia, los compañeros de colegio, los amigos, tenemos que un poquito ver, ¿verdad? A partir de qué año, por ejemplo, tuvimos Facebook, ¿verdad? Entonces, para decir, porque desde siempre parece que a partir de que el hombre está, por ejemplo, se dan cuenta como a veces existen errores en esto, por ejemplo, ya son investigaciones que se presentaron hace años, que ya fueron defendidos y sin embargo tienen este tipo de errores. Pues desde siempre parece como desde que el hombre pisó la tierra, por ejemplo, parece que ya utilizó las redes sociales, pero no es así, ¿verdad? Entonces, dice, o los colegas de profesión utilicen todas estas redes en donde están inscritos. Cabe destacar que Internet es solo un escenario más donde se dan este tipo de interrelaciones, al igual que cualquier otro lugar donde poder estar comunicados y conectados, ¿verdad? Entonces, esto es lo que escribe el autor del tema, ¿verdad? Así como yo les dije, que ustedes tienen que siempre escribir algo vamos a suponer, ustedes leen esto y esto les da idea. Entonces, más o menos algo parecido escriben que las redes sociales es una manera, actualmente pueden poner, ¿verdad? Que las redes sociales son una forma de estar conectada con el mundo y que también, lógicamente, que las compras y ventas tuvieron una acogida muy interesante por medio de estas herramientas, ¿verdad? Y después abajo ya ponen, por ejemplo, según González 2000, porque nuestras investigaciones tienen que tener un máximo de 5 años de antigüedad, y le colocamos según González 2017, las redes sociales le dieron un empuje muy grande a las ventas en Ecuador y dando un 70% de aumento. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros encontremos una investigación que haya concluido eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero mostrar que se hace de esta manera, ¿verdad? Primero nosotros hacemos una introducción y ahí ya le ponemos nuestro sustento científico. A esto se le llama sustento científico. Si tiene más de 40 palabras, acá hay una sangría. Se dan cuenta que acá este es primera línea,
Asimismo, también se hace el reglamento de nuestra institución y cuando tiene más de 40 palabras, entra un poquitito. Si tiene menos de 40 palabras, colocamos nomás las comillas y escribimos. Las redes sociales dieron un empuje muy grande a las ventas por internet. Cierra comilla y ponemos en qué página exactamente encontramos eso y ya está. En este caso está así en un párrafo separado y con la sangría porque tiene más de 40 palabras. Entonces, y se puso acá adelante el apellido del investigador porque este es una cita autoral, ¿verdad? Porque nosotros decimos que este señor nos explica cómo serán las comunidades interactivas de Internet, ¿verdad? Porque este autor nos explica eso. Si nosotros le damos más importancia al texto, ahí este apellido va a estar en esta partecita, al final, ¿verdad? Y si tiene 40 palabras igual y ponemos acá, ¿verdad? Entonces acá decimos en una investigación realizada en México, se entiende que las comunidades interactivas de Internet serán, y 2 puntos y escribimos acá y le ponemos Kirkpatrick, página 83, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay cuando se pone adelante el nombre del autor y cuando se pone también hacia el final del texto, ¿verdad? Y la diferencia que hay cuando se pone entre comillas es cuando tiene menos de 40 palabras y cuando se pone así con sangría en un párrafo diferente es porque tiene más de 40 palabras, ¿verdad? Perfecto. Entonces nosotros podemos decir que los problemas de investigación pueden surgir por varios motivos. Yo lo que veo que generalmente ustedes están eligiendo porque quieren dar una explicación de un hecho. Dar, por ejemplo, la explicación de cómo las ventas aumentan mediante las redes sociales. A veces, por ejemplo, puede ser por un vacío en el conocimiento. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que nosotros ahora en la época en la que nos toca vivir, post pandémico, queremos saber si los incentivos todavía actúan también, todavía influyen en el desempeño de las personas, si son más los incentivos o las motivaciones, ¿verdad? Porque como les digo, en administración siempre se tiene en cuenta que incentivo es algo externo, ¿verdad? Y la motivación es algo interna de la persona, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 motivos por los cuales se hace investigación. Cuando hay un vacío en el conocimiento, cuando existen, por ejemplo, resultados contradictorios, por ejemplo, puede decir, bueno, en tal investigación se concluyó que realmente las redes sociales no tienen nada que ver con las ventas, por ejemplo. Justo encontramos nosotros una investigación que diga eso, y después encontramos también que realmente las redes sociales nos ayudan muchísimo. Entonces, existen resultados contradictorios y yo quiero evidenciar acá en Ciudad del Este o en Franco cuál realmente es la situación nuestra. Entonces, hago esa investigación y evidencio de que acá es igual, por ejemplo, que el Brasil, por ejemplo. Y los resultados negativos fueron, por ejemplo, en Cuba, donde no se usan mucho las redes sociales, había sido. Pero entonces yo digo, bueno, ahí se dio ese resultado por tales motivos. Sin embargo, en Ciudad del Este constatamos de que las redes sociales dieron un gran impulso a las ventas, ¿no? Bueno, los objetivos, ¿cómo se realizan? Los objetivos, ¿qué son? Cuando nosotros decimos mi objetivo es terminar la carrera, o sea, todo lo que yo quiero conseguir, aquello que yo me propongo hacer. Y también en la investigación tenemos los objetivos. Por ejemplo, conocer cuál es la estrategia más utilizada para la concretización de las ventas. Entonces yo quiero saber cuál exactamente es la red social que más utiliza acá en nuestro departamento o en Franco o en el Shopping París o nosotros, por ejemplo, podemos ver acá que nosotros tenemos la concurrencia masiva de los turistas y cuáles son las redes sociales que en el caso de una empresa, por ejemplo, o una
empresas nomás dentro del Shopping Paris o agarro 5 o 6 empresas en el Shopping Paris para saber cuál es la red social que ellos más utilizan, ¿verdad? Y o a lo mejor también puedo saber eh, cuántas veces es utilizado por semana, por día, al año. Imagínense manejar, ¿verdad? Cuántas ventas son hechas en todas esas empresas, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver cuáles son las pautas porque ya hice mi título, ya hice mi planteamiento, ahora tengo que hacer mis objetivos. ¿Y cuáles son las pautas para que yo pueda hacer esos objetivos? Los objetivos generalmente se comienzan a escribir con un verbo, ¿verdad? Porque es una acción que yo voy a hacer, no es una actividad en sí. Porque, por ejemplo, una actividad es leer un libro, por ejemplo. Pero un objetivo me lleva a hacer una acción. Por ejemplo, ya es saber cuál es la red social más utilizada, ¿verdad? Entonces, es una acción que yo tengo que por medio de un cuestionario después preguntarle al informático cuál es la red utilizada para concretizar las ventas. Y es el WhatsApp, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer para shopping China. Pero sin embargo, para Casa Vos, no sé, Facebook, no sé. Entonces, vamos viendo para cada empresa cuál es la red social más utilizada, ¿no? Bueno, si realizamos mal los objetivos, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, nosotros ponemos como objetivo general, por ejemplo, yo puedo hacer algo, porque el objetivo general siempre tiene que ser algo que abarque más. Yo, por ejemplo, no puedo poner el WhatsApp como estrategia de venta, como objetivo general. Y después pregunto en mi objetivo específico, ¿cuáles de las redes sociales? Pues las redes sociales abarcan el WhatsApp, Instagram, Facebook, todo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta, que nuestro objetivo general tiene que abarcar sobre todo lo que es, por ejemplo, redes sociales. Y después, en cada uno de los objetivos específicos, hacer las cosas más chiquititas, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo, en el objetivo general, hablar de todas las redes sociales y después preguntar cuál es la red social más utilizada para las ventas, cuál es la red social más utilizada para la publicación de los productos, ¿verdad? Y después eso, vamos a suponer que yo tengo 4, porque nuestro reglamento pide 4 objetivos específicos. Eso, teniendo los 4 objetivos, yo tengo que poder responder mi objetivo general. Mi objetivo general es saber sobre las redes sociales y su influencia en las ventas. Entonces, mi primer objetivo es saber cuál es para concretizar las ventas, cuál es para la publicidad, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a saber la red social más utilizada para concretizar las ventas es el WhatsApp. La red social más utilizada para publicar y para mostrar los beneficios de un producto es el Instagram, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntitas chiquititas hacen que mi objetivo general yo pueda responder también, ¿verdad? ¿Entienden? Y si yo hago mal, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que voy a tener problemas en mis resultados, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay se hizo mal la investigación, o sea, el objetivo, analizar las causas de la pobreza en África, dice, el objetivo general. Y sin embargo, mi objetivo específico es reconocer las consecuencias de la pobreza. Y como digo, si yo pregunto acá causas, acá voy a hablar de consecuencias. Porque si yo, por ejemplo, mi objetivo es siempre reconocer cuáles son las redes sociales más utilizadas, entonces después de mi objetivo específico yo no puedo preguntar sobre los incentivos para utilizar las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Porque siempre tiene que ser coherente, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, vamos a hacer algo concreto, por ejemplo, si yo quiero hacer una torta, en el primer objetivo específico yo tengo que saber que
ingredientes voy a utilizar para la torta. Entonces, porque si mi objetivo general es hacer una torta, yo no me puedo ir, por ejemplo, a lavar la lechuga, mi objetivo específico, ¿verdad? Entonces, porque ya tengo un objetivo general que me dice yo la torta lo que voy a hacer, entonces me tengo que dedicar a ver los ingredientes, dónde voy a comprar los ingredientes, tengo todo para los ingredientes y después ya me dedico a hacer la torta. Sí, lógicamente que ingredientes también es tener un horno donde voy a cocinar, todo eso tengo que saber. Vamos a suponer, yo preparo toda la torta, pero no tengo dónde cocinar, ¿verdad? Es lo que siempre ocurre en los objetivos, como les dije yo. Si es que yo voy a hacer sobre los incentivos, yo tengo que conversar ya con la empresa donde yo voy a hacer mi investigación y ver si esa empresa me va a dar los datos. Porque yo no hago todo perfecto mi anteproyecto, pero después resulta que cuando voy a llevar a cabo mi proyecto, cuando voy a llevar a cabo implementar mi cuestionario, había sido que no quieren dar sus datos. Entonces yo me veo en un problema, ¿verdad? Tenemos que saber que todos los objetivos que nosotros vamos haciendo tienen que ser crecientes, ¿verdad? Los verbos expresan estadios de conocimiento. Primero yo tengo que conocer cuál es, por ejemplo, la red social que más se utiliza para las ventas. Y después, una vez que yo conozco, voy a analizar, había sido que cada una de las redes sociales tiene un propósito y sirve para algo. El WhatsApp, por ejemplo, es también una red social que se utiliza mucho, que la gente conoce, pero no todos tienen que tener mi contacto para poder conocer los productos que yo tengo, ¿verdad? Entonces es más siempre conocido o se tiene una visión de la empresa por las páginas o por Instagram, ¿verdad? Entonces, y la concretización generalmente lo que se da ya por el WhatsApp. Entonces, por eso el objetivo general, el objetivo específico 1 tiene que ser algo más chiquitito, después el objetivo 2 ya es analizar, después comparar y proponer. Así en este orden puede ir, por ejemplo, mis verbos de mis objetivos. Luego tenemos que existe una relación entre el objetivo de investigación y la pregunta de investigación. Si yo pregunto, por ejemplo, mi objetivo general es ¿qué red social se utiliza más para la concretización de las ventas? Yo esa misma pregunta tengo que convertir en objetivo, solo que le voy a poner un verbo. Identificar qué red social, identificar la red social que se utiliza para la concretización, ¿verdad? Porque si yo pregunto una cosa, no puedo estar haciendo otra acción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces, por eso a veces se rechazan algunos anteproyectos porque dicen, no es coherente el objetivo con la pregunta, ¿verdad? Y es simplemente copiar, una vez que yo tenga mis preguntas, yo tengo que copiar todito esas preguntas donde hice objetivo y sacar las preguntas y poner un verbo. Entonces, indicar, o sea, identificar, describir, conocer, ¿verdad? En vez del por qué o cuál es, entonces ya coloco ese verbo, ¿no? Eso nomás es lo que hay que hacer. Cuando vos tenés las preguntas de investigación, ya tenés tus objetivos. Porque esas preguntas se transforman en objetivos cambiándole el verbo. ¿Dónde se expresan los logros de un objetivo de investigación? Yo al comienzo, como dijimos, lo primero que hago en el anteproyecto es realizar el título, el planteamiento y los objetivos. Y donde yo tengo esas que conseguí, que respondí realmente a mis preguntas en la conclusión. Yo hago todo ese trabajo, el trabajo de campo, todo para responder a mis preguntas de investigación, ¿verdad? Porque si yo, ¿cuál es la red social que más se utiliza para concretar? Yo después me voy a ir a preguntarle por ejemplo, al que trabaja en informática en Bristol, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la red social que ustedes más utilizan para la concretización realmente? Y me dice, bueno, nosotros el que más utilizamos realmente es, no sé, Telegram, por ejemplo, vamos a suponer. O
WhatsApp, ¿cuál sería, verdad? Entonces, eso yo respondo y después al final tengo que poner uno al lado del otro. Mi objetivo específico era conocer el WhatsApp, la red social que más se utiliza para la concretización, y ahí digo, el 70%, vamos a suponer que pregunté en Bristol, en la Yuteña, entonces el 70% de los investigados responden que WhatsApp es la red social más utilizada para la concretización. Entonces, desde un comienzo en la investigación, yo hablo de un tema y trabajo durante el planteamiento, el objetivo, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados, todo. Y la conclusión es la respuesta de esa mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son los elementos que debe contener un objetivo de investigación? Es como les digo, es la misma pregunta, pero con un verbo, ¿verdad? Y el verbo tiene que estar, por ejemplo, conocer, y después, lógicamente, ¿qué es lo que quiere conocer? El evento en estudio. ¿Cuál es el evento de estudio? Las redes sociales. De las redes sociales, por ejemplo, y lo que yo quiero saber es para la concretización de las ventas, el contexto del estudio, ¿verdad? En 2022, por ejemplo, ¿en qué año se hace? ¿Verdad? Es así como se hacen los objetivos. Tienen que tener todos estos elementos, ¿verdad? Para que yo pueda realmente después responder. Y acá están los niveles de objetivos, así como les mostré en la lámina anterior. Primero sería describir, analizar, comparar, explicar. Eso ya va a depender de qué profundidad yo le quiero dar a mi trabajo, ¿verdad? Evaluar, entonces, ya es lo último, que la forma de investigación más difícil, más profunda, porque voy a evaluar, por ejemplo, si realmente las redes sociales aumentan las ventas, porque yo voy a ver en el balance de 5 años anteriores, por ejemplo, cuáles son las ventas, si realmente la rentabilidad aumentó, si esa empresa tiene discriminado, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a evaluar realmente, una vez que se ha implementado las redes sociales, cuánto la empresa tuvo de rentabilidad, ¿verdad? Y así vamos haciendo, ¿verdad? Para formular los objetivos, entonces, debe tenerse definido el planteamiento. Yo no puedo querer hacer mi objetivo cuando yo no sé. Luego, por ejemplo, había sido que ese e-commerce es la venta por las redes sociales, ¿verdad? Yo no puedo querer hacer mis objetivos cuando yo no conozco mi tema de investigación, mi planteamiento, ¿verdad? Entonces, lo primero, como yo les digo también, me sirve a mí para conocer mi tema. Primero lo conceptualizo. ¿Qué es lo que es el e-commerce realmente? ¿Qué es el e-business? Exactamente qué es lo que yo quiero estudiar, y ahí voy conociendo, y ahí recién me van a surgir también las preguntas de investigación. ¿Qué quiero hacer en esta investigación? ¿Qué es lo que busco realmente conocer? Ya sé que yo quiero hablar sobre las redes sociales, pero exactamente qué, ¿verdad? Exactamente qué es lo que quiero saber sobre las redes sociales, si ayudan, si por medio de qué es utilizado las redes sociales, o cómo, de qué lado quiero ver esa investigación, del lado de los clientes o del lado de las empresas, ¿verdad? Al relacionar la formulación del problema, analizar y responder las opciones a elaborar para responderla, nos encontramos con el objetivo general. Porque cuando yo conozco realmente mi tema, ahí empiezo a decir, pero ¿cómo será? ¿Y cómo se usa? ¿Para qué se utiliza? ¿Y el delivery? ¿Y en qué caso lo que sirve realmente? ¿Verdad? Porque el delivery también tiene un costo para las empresas, ¿verdad? Solamente, como les digo, según las características de las pymes, es porque ellos tampoco están dentro del sistema financiero, entonces necesitan que alguien vaya a cobrar y entregue también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo bien formulado, es lo que se logra transmitir exactamente lo que el investigador quiere lograr. O sea que nosotros vamos a hacer un buen objetivo cuando nosotros sabemos exactamente qué es lo que nosotros queremos investigar.
Por eso que, como les digo, el planteamiento del problema es sumamente importante, porque ahí yo sé qué cosas voy a preguntar, para a qué se presta mi tema de estudio, ¿verdad? El objetivo debe ser claro, preciso y alcanzable. Los objetivos deben ser congruentes entre sí, así como les dije. Yo no puedo tener un objetivo general más chico, hablar de WhatsApp por nomás en mi objetivo general y en mi objetivo específico hablar de las redes sociales, ¿entienden? Entonces siempre tienen que ser, el objetivo general tiene que ser algo más grande de manera que puedan caber dentro de ese objetivo los objetivos específicos, ¿verdad? Bueno, entonces acá dice el objetivo general, por lo regular es solo uno, así nuestro reglamento pide que tengamos un objetivo general y tiene mucha similitud con el título, ¿verdad? Tengo que mirar mi título para hacer mi objetivo general. Deben abarcar en forma genérica todos los elementos de la investigación, así como le estoy diciendo. Tiene que ser algo más abarcante el objetivo general y tiene que abarcar todas las preguntitas del objetivo específico. Debe responder las interrogantes qué, a quién, dónde y cuándo. Y los objetivos específicos, sin embargo, corresponde a un mayor grado de precisión, o sea, algo más preciso, algo más específico con respecto a lo que yo estoy buscando. Debo tratar de simplificar su número, debe ser igual al número de variables y debe simplificarse su presentación. Entonces, acá en el último tenemos los niveles de investigación. Tenemos la parte percentual, ¿verdad? El aprensivo, el comprensivo y el integrativo. Acá tenemos todos los verbos, ¿verdad? Primero es explorar y la pregunta que yo voy a hacer es ¿cómo afecta? Por ejemplo, ¿cómo afecta o cómo influye? Puede ser los incentivos en el desempeño, ¿verdad? Entonces, explora. Y si quiero describir es cómo es ya, ¿verdad? ¿Cómo sería un incentivo económico en una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Analizar cuáles son los componentes, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, las estrategias, porque dentro de lo que son los incentivos existen innumerables estrategias que se utilizan, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver, ¿verdad? Describir cada una de esas estrategias y luego que describo cada una de las estrategias, ahí voy a analizar, ¿verdad? Comparar entre ellas y explicar. Así por eso es que este es el nivel más, menos profundo y acá ya tenemos los más profundos. Acá tenemos el verbo, inclusive la pregunta que yo puedo hacer, ¿verdad? Este en el caso de que si es la red social o en este caso, por ejemplo, ¿qué opinan los funcionarios de las estrategias, por ejemplo? De aquellas recompensas económicas. ¿Qué opinan los funcionarios? Entonces, tenemos que ir viendo de acuerdo, podemos utilizar muy bien este cuadro para elaborar nuestros objetivos y las preguntas directamente que ya se desglosan del objetivo, ¿verdad? Como les digo, tenemos ya las preguntas y de eso le ponemos nomás ya el verbo, o tenemos el verbo y la pregunta y ya le ponemos nomás ya la pregunta de acuerdo a este cuadro, ¿verdad? Acá tenemos dentro de estos niveles, sigue acá abajo el cuadro también, que acá están muchos más verbos, ¿verdad? Esto siempre es del nivel percentual, estos dos cuadros, ¿verdad? Que es explorar y describir. Y sí, como nosotros tenemos que tener 4 preguntas específicas, vamos a necesitar más verbos. Y acá tenemos determinar, establecer, indagar, precisar, ¿verdad? Son toditos verbos que podemos utilizar para estos niveles. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un nivel más comprensivo, entonces voy a utilizar a partir del quinto. Acá voy a mirar. A partir del quinto ya es especificar, definir, puntualizar. A lo mejor hay verbos que nosotros, por ejemplo, encontramos también acá en el otro, ¿verdad? Pero lógicamente que nosotros vamos a ir haciendo con una profundidad más grande de acuerdo a cuanto más se va esto hacia la derecha.
Cuanto más se va hacia la izquierda, es una profundidad menos que me va a hacer más fácil, digamos, llegar, y esto lógicamente va a ser un nivel mucho más profundo, ¿verdad? Entonces yo les decidí hacer este video para que ustedes puedan interesarse también en buscar también otros videos o otras, hay muchísimo en internet, como para que ustedes realmente, incluso lo que más les incentivo es a que busquen investigaciones ya hechas sobre el mismo tema que ustedes tienen y cómo fueron elaborando sus objetivos, su planteamiento y tener como una idea cómo se utiliza, porque el próximo viernes ya es nuestra primera prueba y yo les voy a estar pasando, ¿verdad? Todo lo que vimos hasta este momento, un folletito para que ustedes estudien de ese folleto nomás para nuestra primera prueba. Bueno, es siempre un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Y cualquier cosa conversen conmigo, si quieren preguntarme algo pueden escribirme nomás en mi WhatsApp, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a ustedes.